Hola amigos, un saludo a todos, mi nombre es Alberto Robles y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. En este caso vamos a empezar con la serie de ejercicios en donde vamos a estar utilizando todo el conocimiento que hemos adquirido en videos anteriores. En este caso me pide calcular el voltaje V sub 0 en esta red, es decir, me pide calcular el voltaje que está en las terminales de esta resistencia de 20 kilo ohms. Nota que aquí solamente estoy poniendo kilos porque es por 10 a la 3, pero la unidad de medida, recuerda, para la resistencia es el ohm. Entonces yo lo estoy colocando de esta forma. Ahora bien, ¿cómo podríamos empezar? Mira que para obtener un voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, me dice que si yo quiero calcular un voltaje, tengo que multiplicar el valor de la resistencia por el valor de la corriente que está circulando a través de ella. El valor de la resistencia ya la conozco, sin embargo no conozco la resistencia que está circulando a través de ella. Podríamos enfocarnos en conocer cuál es esa corriente para después ya simplemente multiplicar los 20 kilo ohms por la corriente y obtenemos fácilmente el voltaje V sub 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es redibujar mi circuito y empezar a reducir resistencias. En este caso aquí yo tengo dos resistencias en serie, entonces la voy a convertir en una sola. Recuerden que como lo hacemos, solamente sumando. Entonces vamos a redibujar el circuito eléctrico. Listo, aquí yo por ejemplo ya dibujé el circuito eléctrico, pero simplificando estas dos resistencias que tenemos en serie. Como están en serie, lo que tenemos que hacer para reducirlas es simplemente sumar los valores. ¿Qué quiere decir? 40 más 20 son 60 kilo ohms. Ahora mira, nota que ahora tenemos otro arreglo en donde tenemos dos resistencias en paralelo. Entonces eso yo también lo puedo simplificar a una sola de la siguiente forma. Recuerda, como tenemos dos resistencias en paralelo, se va a convertir en una sola como lo tenemos aquí. Sin embargo, yo tengo que encontrar el valor que es equivalente a esas dos resistencias en paralelo. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente lo voy a colocar como que va a ser igual a la multiplicación de los dos valores. Recuerden, esto ya lo vimos en videos anteriores. Y dividimos entre la suma de esos mismos valores, dándome como resultado un valor de 20 kilo ohms. Recuerda que todos estos valores son kilo ohms, ¿vale? Entonces todos estos kilo ohm, kilo ohm, kilo ohm. Perfecto. Entonces me da un resultado de 20 kilo ohm, que es lo que yo voy a colocar en mi resistencia. Y voy a borrar lo demás para que no me esté estorbando. Una vez que yo ya hice esta simplificación, mira que yo ya puedo calcular la corriente que está circulando en este circuito que tenemos en serie. Como tenemos un circuito en serie, la corriente que está circulando a través de ellos es exactamente la misma. Entonces yo la corriente que está circulando a través de todo este circuito lo voy a llamar como I1, que es exactamente la misma corriente que viene de aquí para acá, que es la I1, y es exactamente la misma que viene de aquí para acá, que es I1. Vamos a calcularla. ¿Cómo la podemos calcular? Vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff. Para eso, entonces, yo lo que voy a hacer primero va a ser colocar los signos para identificar las caídas de voltajes en cada una de las resistencias. Para eso, lo que vamos a hacer siempre es colocar siempre el positivo primero y después el negativo. Para todas las resistencias, siempre primero pongo el positivo, luego el negativo, lo mismo para la acá de abajo. Pongo el positivo y abajo el negativo. Una vez que yo tengo eso, entonces voy a empezar a calcular la ley de voltajes de Kirchhoff con base en lo que me dice la ley de Ohm, que recuerda que es lo que nos dice que es voltaje es igual a la resistencia por corriente. Entonces aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla que me quedaría. Si yo empiezo a analizar desde este punto y sigo el recorrido, voy a encontrar primero un signo positivo, y es lo que voy a colocar en la ley de voltajes de Kirchhoff, un signo positivo con un voltaje de qué valor. Mira que aquí yo no tengo voltaje, pero tengo un valor de corriente y tengo un valor de resistencia. Entonces puedo utilizar la ley de Ohm para poner el voltaje en términos de resistencia y de corriente. ¿Qué valor de resistencia? Va a ser el de 20 kilo ohms. ¿Qué valor de corriente? Va a ser I1, que al momento no la conozco, sin embargo la voy a dejar escrita de esta forma. Seguimos haciendo el recorrido, seguimos para acá, para acá, para acá. ¿Qué me encuentro? Me encuentro otro signo positivo con un valor de resistencia de 20 kilo ohm. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar? Signo positivo, y lo mismo, utilizando la ley de Ohm, voy a colocar el voltaje que está en esa resistencia, pero en términos de resistencia y de corriente. Que me quedaría entonces como 20 kilo ohm, que es el valor de esta resistencia que tenemos aquí, y la voy a multiplicar por el valor de la corriente que está circulando a través de ella. ¿Qué corriente es? I1. Recuerda que en un circuito en serie la corriente que circula a través de todos los componentes es exactamente la misma. Seguimos haciendo el recorrido. ¿Qué signo me encuentro ahora? Mira que ahora me estoy encontrando un símbolo negativo,
con un voltaje de 12 volts. Entonces eso es lo que yo voy a colocar en la ley de voltajes de Kirchhoff. Un voltaje negativo con un voltaje de 12 volts. Y como ya no tengo otro voltaje presente en la malla, yo simplemente lo igualo con 0. Ahora bien, mira que de estos dos términos que tenemos aquí, tenemos el término común de I1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Despejarlo. Simplemente voy a factorizar y me quedaría como I1 que multiplica a 20 kilo ohms más 20 kilo ohms. Este signo lo tenemos negativo, lo podemos ya pasar del otro lado como un símbolo positivo. Y ahora para despejar a I1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si todo este término está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría como 12 dividido 40 kilo ohms. Si yo resuelvo esa operación, me da un resultado de 0.3 por 10 a la menos 3 amperes, o lo que es lo mismo, 0.3 miliamperes. Muy bien, yo ya conozco entonces la I1 y la voy a reescribir en la parte de arriba para tener toda la información disponible. Entonces me quedaría como que I1 es igual a 0.3 miliamperes, o lo que es equivalente 0.3 por 10 a la menos 3 amperes. Perfecto. Entonces todo esto ya voy a empezar a borrarlo para que no me esté estorbando. Listo. Ahora mira, ¿qué más podemos hacer? Mira que teniendo esta corriente I1, yo ya puedo calcular el voltaje que tenemos en esta resistencia de 20 kilo ohms, es decir, en la que tenemos aquí. Y ahora vas a ver por qué vamos a calcular ese voltaje. Vamos a renombrarlo, vamos a renombrar ese voltaje que tenemos aquí y lo voy a colocar de la siguiente forma. Voy a colocar mis flechas de esta forma y voy a indicar que aquí es el voltaje A. ¿Y cómo voy a calcular ese voltaje A? Mira que ese voltaje A lo puedo calcular de la siguiente forma. VA va a ser igual a ¿qué? Utilizando la ley de Ohm, que me dice que vas a multiplicar el valor de la resistencia, que en este caso es de 20 kilo ohms, que es lo que tenemos en este punto, que es la resistencia que estamos analizando, y dice que lo multipliques por la corriente que está circulando a través de ella. Pero esa corriente que está circulando a través de ella yo ya la conozco, es decir, es la I1, lo cual tiene un valor de 0.3 miliamperes, o lo que es lo mismo, por 10 a la menos 3. Si yo resuelvo esa multiplicación, me da un resultado de 6 volts. Entonces ese VA en realidad son 6 volts. Y de igual forma voy a colocarlo en la parte de arriba para tener toda la información disponible. Entonces VA es igual a 6 volts. Perfecto. Y entonces lo demás lo voy a empezar a borrar. Ahora, yéndonos al circuito anterior, que es equivalente al que ya estamos analizando en la parte de abajo, mira que yo ya encontré que el voltaje que está entre estas dos terminales, es decir, el voltaje que tenemos aquí, es el voltaje A. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ya tengo el voltaje A que está entre estas dos terminales, fácilmente yo ya puedo conocer qué corriente está circulando a través de esta resistencia de 60 kilo ohms, la cual es equivalente a decir que es la corriente que está circulando de aquí para acá. Entonces aquí yo lo voy a colocar como I2. Esta corriente es exactamente la misma, es I2. Y esa corriente I2, ¿cómo puedo calcularla? Voy a calcularla de la siguiente forma. Mira que I es igual a ¿qué? Si yo despejo de la ley de Ohm, me queda que I es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, si yo quiero calcular esa corriente I2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir el voltaje que tenemos en ¿dónde? Aquí precisamente, entre estos dos puntos. ¿Pero qué voltaje es el que tenemos entre estos dos puntos? Es el mismo voltaje A. Y ese voltaje A yo ya lo conozco, ya lo calculé acá abajo. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría como 6 volts dividido el valor de la resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia que estamos analizando, es decir, la resistencia de 60 kilo ohms. Entonces yo simplemente coloco 60 kilo ohms, que es equivalente a por 10 a la 3. Si llego a esa operación me da un resultado de 0.1 miliamperes, o lo que es lo mismo, 0.1 por 10 a la menos 3 amperes. Y de igual forma voy a colocar la información en la parte de acá arriba. Y 2 va a ser igual a 0.1 miliamperes, lo que es equivalente 0.1 por 10 a la menos 3 amperes. Y de igual forma voy a empezar a borrar esto ya que me está quitando espacio.
Recuerda, ¿qué es lo que hicimos? Mira que aquí, si yo quería calcular esta corriente I2, que es la corriente que está circulando a través de esta resistencia, yo lo que tengo que hacer es dividir el voltaje que tenemos entre las terminales de esa resistencia y lo tengo que dividir entre la resistencia, es decir, entre 60 kiloohms. Fue de esa forma que nosotros obtuvimos el valor de la corriente que está circulando a través de esta resistencia, la cual es la I2. Ahora recuerda, esta resistencia de 60 kiloohms era la equivalente a la que tenemos acá arriba, es decir, a las dos que tenemos aquí arriba. Es por eso que yo te dije que esta I2 es exactamente la misma que teníamos en el circuito de abajo, porque esta resistencia de 60 kiloohms es la equivalente a la suma de 40 más 20. Ahora bien, si nos vamos ahora al circuito que tenemos en la parte de arriba, nota que yo ya conozco la corriente que está circulando a través de estas dos resistencias. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya puedo calcular fácilmente este V sub 0. ¿Cómo? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Mira que V sub 0 va a ser igual a ¿qué? Utilizando la ley de Ohm me dice que tengo que multiplicar el valor de la resistencia por el valor de la corriente. ¿Qué valor de resistencia voy a utilizar? 20 kiloohms. ¿Qué valor de corriente voy a utilizar? La corriente que está circulando a través de esa de resistencia de 20 kiloohms. ¿Cuál es esa corriente? I2. Entonces simplemente la coloco como I2 y sustituyendo lo que ya conozco me quedaría como que como 20 kiloohms que multiplica a 0.1 por 10 a la menos 3. Recuerda, este K significa por 10 a la 3. Entonces en realidad esto quedaría como 20 por 10 a la 3 que multiplica a 0.1 por 10 a la menos 3. Si yo resuelvo esta operación me da un resultado de 2 volts. Y en este punto nosotros ya estamos encontrando el voltaje V sub 0 que me pedía el ejercicio. Ahora mira, vamos a hacer algo muy rápido para que veas que utilizando otras fórmulas que ya conocemos, también podemos llegar al mismo resultado. Mira que yo ya conozco el voltaje que tenemos entre estas dos terminales. ¿Qué voltaje es? Es el voltaje VA. Entonces, si yo conozco el voltaje que está en estas terminales, yo fácilmente puedo aplicar la fórmula del divisor de voltaje, la cual me dice lo siguiente. Dice que si yo quiero calcular el voltaje V sub 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir en la parte de arriba, en el numerador, tengo que colocar el valor de la resistencia del voltaje donde yo quiero medir. En este caso sería 20 kiloohms y lo tengo que dividir entre la suma de las dos resistencias que están en serie, es decir, la de 40 kiloohms y la de 20 kiloohms, más 20 kiloohms. Y eso lo tengo que multiplicar por VA, pero ya conozco VA que es de 6 volts. Entonces, si yo resuelvo esa operación, me da un resultado de 2 volts, que es exactamente el mismo resultado que yo obtuve anteriormente. Y de esta forma estamos demostrando que también utilizando la fórmula de divisor de voltaje, podemos encontrar algunos resultados y nos podemos evitar algunos pasos, ¿no? Entonces, espero que el ejercicio haya quedado claro. Recuerden, si quedaron algunas dudas, no duden en escribirla en los comentarios que yo con gusto puedo resolverlas. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.